Siempre es una gran emoción seguir conversando. Estamos aquí en nuestro estudio de Canal 11 y creo que es el momento oportuno para recordar un dato interesante que tiene que ver con nuestro invitado. En 1998, el Seminario de Cultura Mexicana instituyó el Encuentro de Poetas del Mundo Latino. Este año, el encuentro que se celebró del 7 al 12 de octubre en la ciudad de Morelia y en la Ciudad de México, concitó a 28 poetas, a 28 creadores de Canadá, de América Latina, del Caribe, por supuesto, de México y de Europa. Hay que decir que todos esos escritores, un poco, de alguna manera directa o indirecta, hicieron girar su obra, su trabajo, en torno a la presencia de quien es hoy nuestro invitado. Me da mucho gusto decirle que tenemos aquí a Eduardo Lizalde. Es una persona que tiene muchos dones, tiene muchas actividades, pero es ante todo un poeta. El poeta Octavio Paz lo definió de una manera muy precisa, muy certera. Decía que Eduardo Lizalde es el poeta de la pasión. Así lo consideran muchos de sus lectores, que han sido de una fidelidad extraordinaria con Eduardo. Pienso que esa fidelidad, esa constancia, es un gran premio para el escritor. Pero nuestro invitado ha tenido otros muy importantes. Déjeme decirle que ha recibido el premio Javier Villurrutia, el premio López Velarde y desde luego el Premio Nacional de Literatura. Hoy está con nosotros y nos da mucho gusto porque al fin podemos conversar de muchas cosas, Eduardo. Encantada. Gracias, Cristina. Aquí estamos. Estamos listos para conversar. Fíjate que es una cosa muy curiosa lo que está pasando. Hay una crisis terrible. Parecería que todo el mundo está tan preocupado por sobrevivir que la literatura o el arte en general o la poesía en particular como que no tienen mucha cabida y sin embargo estas últimas semanas hemos visto eventos importantes. El homenaje a Bonifaz Nuño que hoy termina, el encuentro de poetas del mundo latino, las letras del Golfo, el festival de... Entonces, todo esto te da una idea de que algo está sucediendo. Me da la impresión de que estamos procurando despertar o aferrarnos a la literatura para salir de un momento bastante difícil. Bueno, yo creo, Cristina, siempre ha habido momentos difíciles para la poesía, desde Dante, Alighieri, al final del siglo XIII, principio del XIV, como ahora. Pero la poesía, lo decía precisamente Magnus Enzensberger, un poeta de mi generación, célebre poeta alemán con quien tuve el honor de hacer una lectura el domingo pasado, que la poesía tiene la ventaja de no ser cotizable, de no ser comercializable y de que por eso es libre. Y lo decía también el célebre poeta Dylan Thomas en una frase que me encanta repetir: la poesía no deja dinero ni para alimentar un pescadito. Eso da libertad a la poesía. Sí, da libertad a la poesía, pero hay que decir que quizá precisamente por eso nos enriquece de una manera increíble, porque no hay límites, no es cotizable. Te enriquece según tu capacidad de entender y de acercarte a la poesía. Tú hablabas de Enzensberger y él acaba de decir que el poema exactamente es un diálogo entre el lenguaje y la realidad. Dylan Thomas dice en un epígrafe que tú usas que el poema enriquece la realidad. Y tú dices, Sismo, ¿el poema demuele o construye? Sí, pero construye, hay que decirlo con toda modestia, a muy largo plazo, No es la poesía un elemento tan eficiente como otros de la cultura y de la tecnología y de la ciencia. ¿A cuáles te refieres? A la ciencia, a la tecnología, a la economía, a las medidas políticas. La poesía la economía transforma. Ha hecho cosas muy graves, casi siempre negativas, y sobre todo los teóricos económicos. No, la poesía puede transformar el mundo, pero a muy largo plazo. El poeta trabaja en un elemento inconsútil, difícil de identificar, y además se mueve generalmente, aún los más arrogantes lo hacen, de manera modesta. Pero la modestia es una forma estruendosa de la arrogancia.
El poeta Es sabe una forma perfectamente una forma discreta de la arrogancia. Sí. El poeta es una forma agresiva de la arrogancia, porque el poeta sabe que él, si es un poeta formado y tiene la conciencia de que está haciendo y la formación necesaria para hacerlo, que él sabe cosas que los demás no saben. Requiere también de un público especializado. Sabe cosas que los demás no saben porque las intuye, porque las sueña, porque las inventa o porque las capta de todas las ondas que hay en el universo y él como que las resume. Bueno, eso lo sabe tarde, lo sabe tarde. El poeta infantil, casi todos los escritores, que podríamos llamarnos profesionales, no lo somos ninguno, todos somos absolutamente improvisados, pero somos lectores infantiles. Y tardamos mucho tiempo en encontrar un camino que nos permita de veras proponer algo nuevo. Nunca sabemos los poetas, aunque hayamos leído muchísimos libros, cuando estamos aportando algo verdaderamente legible, algo verdaderamente digno de ser leído por los lectores y por los especialistas. ¿Cómo decidirlo, Eduardo? ¿Quién tiene derecho a decidir semejante cosa tan importante? A lo mejor un verso que a nadie le impresiona, a una persona le cambia la vida. Bueno, creo que pasa lo mismo, aunque no parezca así, que con la ciencia o con la filosofía o con otras especialidades de la cultura. La poesía requiere especialidad. No todo el mundo puede juzgar la cultura y no todo el mundo puede juzgar la ciencia y no todo el mundo puede juzgar la poesía. La poesía requiere una especialidad tan compleja como la matemática, como la física. Para apreciar la poesía tienes que tener un entrenamiento, por lo que estás diciendo y es lo que yo entiendo. Pero no sé si con la poesía tendría que suceder lo que sucede, por ejemplo, con un concierto o con un cuadro. Hay quien nunca ha ido a Bellas Artes o nunca ha ido a una exposición y de pronto ha encontrado las esculturas que se han puesto en la Reforma, ya sabes a qué Sí, parte claro. me refiero, y eso cambió su vida y enriqueció su vida y no tenía ningún entrenamiento. No es el sentimiento el primer puente entre el espectador o el escucha y la obra de arte. No, porque el sentimiento tiene también muchos niveles, y lo han dicho muchos especialistas y críticos de la cultura. Desde luego que una obra maestra, pictórica o poética o musical, produce una reacción en todo espectador con cierta capacidad de apreciar una obra artística, pero la formación, la preparación, la capacidad del oyente o del vidente o del lector permite apreciar cosas que no todos los lectores aprecian en el mismo nivel. A eso Esa vamos. es la diferencia. Esta conversación se está animando mucho y se va a animar más Esa si es la ustedes nos diferencia. llaman. Hay una cosa, son niveles Por supuesto. de sentimientos, pero tiene que haber una entrada. Tiene que estar abierto el texto para que tú puedas entrar. Claro. No quiero tener un salvoconducto ni un pasaporte. Quiero entrar simplemente, como se entra al mar. Claro, pero el lector ingenuo, el lector cándido, digámoslo por así, Sí. puede apreciar en una virgen que embraza a un niño algo que le conmueve, pero no puede distinguir si esa virgen tiene desde el punto de vista pictórico las calidades de una virgen de Lippi o de Leonardo da Vinci o de Eduardo, Rafael pero si a esa Sanzio. persona le parece bella esa virgen es porque algo tiene. Sí, pero el juicio estético va un poco más allá de esa pura sensación. Sí, pero entonces vamos a pensar a qué nivel del sentimiento quiere apelar un escritor, quiere apelar un poeta. Al más alto, francamente, para ¿Cómo decir. sabes cuál es el poeta más quiere alto? apelar al interlocutor de todos los niveles, por supuesto. El sueño del poeta o del pintor o del músico o del cantante o del violinista es apelar a los interlocutores de todos los niveles. Pero desde luego el artista que busca la consumación de una obra elevada aspira al reconocimiento, aunque parezca antipopular, de una élite. Y la élite, igual que la del científico, es la de los especialistas. Tiene que ser un grupo de personas avisadas y capacitadas para juzgar un texto, la que diga, este es el texto que está por encima de lo que se ha producido en novela, en música, en pintura, en poesía. Eso es inevitable. Pero el poeta
aspira a ser reconocido por los lectores o interlocutores de todos los niveles, o el pintor. Pero claro. por lo que me dices, si es tan rigurosa la selección de los lectores, parecería que el poeta escribe para los poetas y el pintor pinta para los pintores y el escultor esculpe para los escultores. Y yo creo que no. En medio de todo eso, claro que es muy importante lo que dices. Me imagino que si tu par, tu igual, te reconoce, para ti es una emoción muy profunda. Pero yo creo que un poeta tiene que estar, el lenguaje es de todos. Y lo que hace un poeta es como una especie de tesorero, entre otras cosas, cuidar el lenguaje. La mejor caja donde podemos guardar y conservar el lenguaje es en un poema. Sí, pero esa es una ilusión, porque el poeta calificado, digámoslo así, puede ser aplaudido por una comunidad verdaderamente multitudinaria de lectores. Eso no implica que haya consumado una obra verdaderamente eminente. Hay engaños históricos y engaños políticos de la lectura. No, el poeta verdaderamente calificado no puede venderse a esa ilusión. Uno de tus críticos decía que los lectores de Eduardo Lizalde no corresponden a esa masa que cae o que es atraída por el bestseller. Ha habido poetas mexicanos que han sido bestsellers. Sí, claro, y algunos no muy estimables, no todos muy estimables, pero la poesía también, la música también tiene dos caras, alguna muy exigentemente construida desde el punto de vista estético, requiere más tiempo de digestión, digámoslo así. La poesía. Tanto para los lectores, la poesía, la música, la pintura, cualquier tipo de arte, tanto para los lectores como para los especialistas. Hay cierta producción artística, digamos, que es más accesible para el público general y también para los especialistas. Me encanta hablar con Eduardo, siempre que conversamos, pero han sido 2 o 3 ocasiones en que hemos conversado largamente, sale a relucir una pasión que compartimos. Bueno, no solamente la literatura, él es un creador, por supuesto, sino la música. Él dice que la música y la literatura van de la mano y que muchos de los grandes poemas escritos en el siglo XVIII y XIX no habrían sobrevivido si no hubiese habido un músico que los salvara. Esto es importante que ustedes participen en esta conversación, porque finalmente Eduardo es un hombre que ha estado en su mundo, en el mundo de la creación, en el mundo tan particular de la poesía, pero también ha estado en lugares claves para la cultura mexicana. Imagínenlo como director de la televisión, como director de Radio Universidad, como director de la Casa del Lago, como fundador de La Letra y la Imagen, el suplemento del Universal, y ahora es director de una biblioteca que fue dirigida hace mucho tiempo por José Vasconcelos. Eso debe ser para ti una emoción muy grande. Por supuesto que sí. También he sido director de la ópera, por ejemplo. A eso iba, yo eso me estaba reservando. Vas a la música porque lo que soy, aparte de un aspirante a poeta, siempre somos aspirantes a poetas, sí, los que hacemos la poesía, fui aspirante a cantante y a músico. Hasta que no nos soy más que un melómano. Aspirantes a todo, ¿no? Aspirantes a todo lo somos, todos los hombres, tenemos muchas vocaciones. Dice Eduardo que es cantante frustrado. La verdad es que sabe muchísimo de ópera. Yo he oído sus series acerca de la ópera, en unas cápsulas maravillosas que nos daban una información extraordinaria, y cada vez que lo escuchaba decía, bueno, ¿y por qué finalmente no canta? Y claro, ahora me he enterado de que es un cantante frustrado, pero en el fondo no lo es tanto, porque la poesía es una forma muy especial de cantar las cosas sencillas de la vida, las grandes cosas, la vida y la muerte, y no hay más. No lo creo. La música tiene un ritmo, una complejidad tónica mucho más compleja que la de mucho amplia que la poesía. Sí, pero para por empezar, supuesto, no se escribe con palabras la música, se escribe con notas. No soy un cantante frustrado, sino destripado. Destripado es, como se ha dicho en el lenguaje mexicano tradicional, suspender una carrera. Sí pude cantar. Tengo que suspender y hacer un corte. Regresamos enseguida y anímense a conversar. Esto se está poniendo realmente muy interesante. Ya ve, es algo tan vital, ¿no? La literatura, la poesía, la música.
muy sano pensar que en estos momentos, cuando puede haber una disputa muy seria por un partido de fútbol o por dos grupos musicales, digo, es muy bonito pensar que también uno se puede acalorar hablando de ese algo maravilloso e indispensable como es la poesía. Estábamos justo en el momento ya de empezar a debatir que hay algo que decía Eduardo, que la música es mucho más compleja que la poesía. Yo pienso que la complejidad de la música empieza porque no está escrita con palabras, es otro lenguaje, Eduardo. Exactamente. Es complejísimo. La música es no discursiva, el lenguaje es discursivo. Lo que no digo que sea superior la música a la poesía, digo que es más compleja desde el punto de vista del ritmo, que la complejidad rítmica de la poesía es elementalísima comparada con la de la música. Desde luego, a mí lo que me hubiera gustado más es ser músico, ser cantante, por ejemplo. Pero no digo que sean artes menores, digo que presentan las mismas dificultades de ejecución. Muchas personas piensan que la poesía tiene que estar hecha con palabras, subrayado, elegantes o bonitas. Otras piensan que hay poetas a los que uno va a llegar después de un muy largo camino, como Vallejo. Yo tardé, y te confieso, muchos años, mucho tiempo en entender a Vallejo, y tuve que llegar a este momento de mi vida para entenderlo y para fascinarme con sus laberintos. Bueno. Hay como una evolución del lector, una evolución natural. Tú vas madurando, como te vas habituando a otro tipo de lenguajes, otro tipo de juegos, etcétera. ¿No te parece? No, hay cosas que dice muy claramente George Steiner, por ejemplo, el filósofo, filólogo y escritor. La poesía no es un arte de juventud. Son milagrosos los poetas espontáneos o los juveniles como Rimbaud y otros. No, la poesía es un arte de madurez igual que la filosofía. Los niños prodigios se dan en el ajedrez, en la matemática, en la música, no en la poesía. La poesía requiere formación, cultura, preparación, ánimo, vida. Además, yo soy, como casi todos los escritores viejos, lector infantil, pero a los 25 años, aunque había leído una enorme cantidad de libros y conocía la técnica poética y la métrica y la prosodia y podía hacer un soneto, lo que no podía era inventar un soneto original y hacer un poema propio. Lleva tiempo encontrar el camino de la poesía personal y eso no lo sabe el poeta, lo saben sus interlocutores. Vuelvo al tema. ¿Cuáles interlocutores? El poeta apunta a la cabeza, igual que el científico, igual que el novelista. Por eso digo que no hay menor exigencia para la calificación de la obra poética que para la calificación de la obra científica. Tiene que apuntar a la cabeza y son los interlocutores supremos los que dicen: esta es la poesía que hay que hacer o la que se está haciendo bien. Y ellos son los que impulsan al público general, al que aspira el poeta, por supuesto, a leer esos textos. Ese es el problema. Un poeta se prepara leyendo, se prepara escribiendo y se prepara finalmente en una especie de larga travesía, por lo que dices, en busca de un espacio, una tierra donde pueda hacer que quepan sus ideas y que esas ideas entren en la forma de un poema. No exactamente, porque puede proceder a todo ese sistema de preparación y no hacer un solo verso legible. Eso es lo absolutamente difícil de prever. Aristóteles lo dice con mucha claridad. Se puede enseñar prosodia, técnica, historia de la literatura, cultura a una persona. Hay una cosa que no se le puede enseñar: genio, capacidad para hacer una obra teatral o musical o poética artísticamente recomendable o grande. Ese es el problema. Yo sé cómo escribir desde el punto de vista técnico un soneto, pero no puedo decirle a nadie cómo escribir un buen soneto. Eso no. Los genes, la capacidad de dos personas que tienen la misma formación pueden producir obras absolutamente antípodas, una pésima y otra excelente. Sí, pero hay gente que es terca, hay gente que se enamora de una actividad y dice: yo voy a escribir, voy a ser poeta. Entonces se preparan, leen, van a talleres, hacen muchos trabajos todo el tiempo y puede ser que tú y él en un momento dado hagan un soneto, ya que lo estás mencionando, tú escribes bellísimos sonetos, por cierto, y los dos hablen, muy pocos, que bueno, pero muy, muy bellos, hablen de la rosa. La rosa de la que me va a hablar el poeta me conmueve, me hiere con la espina, me turba con el perfume,
me humilla con su tersura. La otra no. La otra es un adorno que puedo poner en la mesa. Ese es el problema. Dos personas igualmente capacitadas, formadas, digamos, en la disciplina dancística, pueden tener la misma edad, la misma tradición, la misma cultura, incluso más formación una que otra, y una de ellas ser un bailarín genial, otro un bailarín deplorable. Eso sucede exactamente con la poesía, con la literatura, con el arte, y eso es lo impredecible. Lo impredecible. No es posible prever por dónde y cómo va a caminar una obra artística. Eso es lo impredecible. No, pero hablabas de preparación y yo pienso, volviendo a lo que decías, que la preparación del escritor siempre es la lectura. Tú has recibido premios muy importantes y uno de ellos es López Velarde, y leía en una nota que decías, yo le debo al abuelo y al padre de la literatura mexicana el hecho que me he descubierto las pequeñas cosas, las pequeñas voces. Voy a esto por una razón, porque, insisto, hay quien piensa que la poesía tiene que escribirse a base de temas grandilocuentes, pomposos. Y yo creo que se puede hacer sobre el tema de un piojo. Por supuesto, un átomo. Nada. La imagen de un átomo es la del universo, lo dice también por ahí algún grande filósofo. Lo dice sí, también. Pero el poeta lo que requiere es la capacidad de la visión de la factura y de la superación de lo que está escrito detrás de él. Vivimos de la tradición y del parricidio. ¿Hay una evolución? Ninguna en la literatura. Entonces. No hay ningún, pero sí hay una asimilación. Y si hay un entendimiento de la historia y de la tradición. Por eso digo, vivimos de la tradición y del parricidio. ¿Cómo superar, digamos, en el momento en que explota el gran movimiento modernista al principio de los años 10, en el siglo XX pasado? ¿Cómo superar la obra aportada por Díaz Mirón o por Rubén Darío o por Lugones? ¿Cómo? En esa misma corriente. ¿Cómo? ¿Cómo aportar algo que ellos no hayan dicho? Eso es lo que los poetas se proponen y a lo que se enfrentan. Pero es que no es el tema. El tema va a ser siempre el mismo. El problema es el cómo, no el qué. Siempre será la vida, la muerte, la pasión, el desamor. Claro, los temas universales son los mismos. Son 5. Sí. Pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? El cómo es el problema de la literatura y del arte en su conjunto siempre, no el qué. Por eso daba el ejemplo de las Madonas o de los cantos patrios a Bolívar y a México y a la Virgen de Guadalupe, y cuadros de Madonas, los hay por millones por todas partes. Los excepcionales son los que encuentran el cómo, la forma de decirlo de una manera nueva, que eso es lo que hace López Velarde precisamente. López Velarde no se parece ni a Nervo, ni a González Martínez, ni a Luis Urbina, ni a todos los admirados poetas que lo preceden. En eso consiste su excepcionalidad. López Velarde encuentra, quién sabe por qué razones, por supuesto que tenía formación y cultura, sin cultura no se puede hacer nada, por supuesto. Hay que quitarse de la cabeza la idea de que no hay que leer tantos libros para no despistarse y no dejarse llevar por malas ideas. No, la cultura es fundamental, pero con la misma cultura, dos distintos poetas de la misma generación, López Velarde y muchos de sus contemporáneos, hicieron cosas muy diferentes. López Velarde encuentra, quién sabe por qué maravillosa disposición universal o genética, un camino que nadie había encontrado. Tú decías que el poeta tiene que haber tenido una vida, aunque sea corta en años, una experiencia vital especial. ¿No habrá sido eso? ¿No es siempre eso? Bueno, también hay diferentes capacidades de vida, de asimilación de las experiencias vitales. López Velarde, por supuesto, tiene una vida intensa y vive rápidamente experiencias verdaderamente impresionantes. Le toca toda la violencia revolucionaria, le toca la miseria, le toca visualizar una serie de catástrofes sociales que lo rodean en su mundo, vive en la pobreza extrema en el sentido más elemental, pero tiene también una formación cultural solidísima y un espíritu curioso y una capacidad y una inteligencia que no tienen sus contemporáneos de la misma edad, ¿no? Ahora que te estaba escuchando, recordé una antigua conversación que tuvimos alguna vez y yo te hice una pregunta que te quiero volver a hacer, precisamente porque ha pasado tanto tiempo. ¿Un escritor tiene derecho a escribir de espaldas a la realidad?
En aquella ocasión mencionábamos a Borges, justamente. Nunca ha escrito ningún gran escritor a espaldas de la realidad, porque el escritor está incorporado a la realidad, es parte de su mundo. El escritor no puede, y lo decía el propio Borges hablando de eso, a quien se consideró un escritor elitista en algún momento, que él, aunque hablaba también en inglés como en español y conocía la literatura inglesa con tanta profundidad como la española, era un escritor argentino. Soy un bonaerense, decía. No solamente un argentino, un bonaerense. No puedo ser sino argentino. No podría escribir en inglés. Entonces, el escritor está, pero biológica, entrañablemente unido a la realidad de la que surge y en la que vive. Por supuesto, ningún escritor, el más teóricamente elitista, es absolutamente realista. La realidad o su realidad. Estaba recordando justamente lo que decía Rubén Bonifaz Nuño, ahora con motivo de su homenaje. Dice que para él todo su trabajo poético excelente, y qué bueno que lo podemos mencionar, y sus traducciones son autobiográficas. Que finalmente un escritor solamente puede partir de su propia experiencia. Pero por supuesto, claro, acabo de leer una nota extraordinaria de José Emilio Pacheco, por cierto, que algún parentesco tiene contigo, sí, me parece, sobre Rubén Bonifaz Nuño, mi querido y admirado maestro. A muy poca gente le debo tanto como a Rubén Bonifaz Nuño, con quien conviví en la universidad y en la amistad personal durante muchos años. Es de una sabiduría, de una capacidad, de una inteligencia, un gran poeta, y un gran amigo. Un gran amigo, pero un gran poeta además, que precisamente funda su capacidad poética singular, lo decía el propio Octavio Paz sobre Rubén Bonifaz Nuño, en su experimentación con la lengua de su mundo, de su pueblo, del barrio, de la gente que lo vio nacer, y eso es lo que precisamente distingue a la poesía mexicana entera de la poesía hispana. Dice Pound, yo señalo y subrayo constantemente esa frase, que entró al mundo norteamericano a hacer una poesía verdaderamente excepcional. Hablábamos una lengua que era inglesa. También lo digo yo de los poetas del mundo latinoamericano y fundamentalmente del mexicano. Hablamos una lengua que era hispana. Nuestra poesía tiene una absolutamente una raíz hispánica mexicana. No es la lengua española de la península ibérica la que manejamos. Es una luz que tiene que ver con el paisaje, con los volcanes, con los desastres. ¿Con la vida real? Exactamente. Y eso es maravilloso. Y pienso, hablando de la vida real, ya vamos a hacer un corte, pero hay un riesgo, yo creo, para el escritor, pero sobre todo para el poeta. Es algo que me estoy imaginando, es un trabajo que yo no conozco desde dentro. Quedar atrapado en las palabras. Ahorita vamos a hablar de eso y yo les quiero proponer algo. Cuando han venido aquí los grandes pianistas, guitarristas, violinistas, arpistas, músicos, han interpretado, han cantado, ¿por qué no oír en la voz del propio Eduardo un poema, un soneto? Yo hice una selección por aquí, es demasiado grande y yo se la voy a poner a su consideración con uno que nos lea. Porque realmente yo sí creo que cada poeta tiene el conocimiento más íntimo del ritmo interior de su poema. Por más que haya grandes lectores, grandes declamadores, solamente el poeta sabe dónde puso el acento, dónde puso el corazón, dónde puso la luz y dónde puso la sombra. Regresamos de un corte, sigan llamando y déjame decirte, Eduardo, que tienes muchos admiradores. La señora María Antonieta Cruz dice: señor Lizalde, estoy enamorado de su obra y de su voz. Le deseo larga vida. ¿Puedo llamar? ¿Puedo hacer otra llamada? Sí. Artemisa Macedo, nuevamente felicito a la señora Pacheco porque con cada programa ya se ha hablado o televisado. Gracias, señora, nos educa y nos da momentos increíbles. Le mando un beso cariñoso. Aarón Guadarrama, ¿qué opina sobre los poetas jóvenes? Ya que no hay difusión del arte, señora Pacheco, bueno, ahorita contestamos esta llamada, vamos a un corte volando y regresamos para seguir conversando con el poeta, qué bonito decirlo, Eduardo Lizalde. Eduardo Lizalde tiene lectores muy fieles
Y afortunadamente coincidimos porque ven varias llamadas que dice ¿por qué no lee, por qué no declama? Yo no diría que declama, yo diría que lee. Y aquí hay un soneto que a mí me encantó, que tiene que ver con el tiempo, un tema tratado por Renato Leduc, un ser muy querido, que alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar también para la televisión, pero en fin, es un autor al que hay que leer. Este soneto, según Julio Ortega, el famoso crítico peruano, es uno de los mejores sonetos escritos en todos los tiempos en lengua castellana, en español. Así que, si nos haces favor, por favor. Gracias, Cristina. Al contrario. Bueno, Julio Ortega efectivamente seleccionó estos 4 sonetos dedicados a Renato Leduc, a quien conocí muy poco, por cierto, pero a quien admiré siempre, en una antología en que los incluyó después de la muerte de Renato Leduc, que es una glosa de su famosísimo soneto sobre el tiempo. Si eterno fuera yo, lo fuera el tiempo. No es más largo ese Dios que el de mi tiempo. Ser eterno y mortal es contratiempo. ¿Por qué ha de haber allá más grande tiempo? El tiempo en mi exterior nunca es el tiempo. El tiempo muere cuando muere el tiempo de mi persona temporal. El tiempo me pertenece, yo no soy del tiempo. Hay tiempos, formas, horas, nunca tiempo, ese fantasma etéreo sin perfil, el tiempo, esa forma sin forma que es el tiempo. Me resisto a creer que ando en el tiempo como por una calle de ese nombre, tiempo, pues sin tiempo transcurro hace ya tiempo. Muchas gracias. Aplaudimos, ¿no? Bueno, quería decirte sobre el problema del peligro de utilizar la lengua natural y coloquial. Una cosa que mi propio y admirado poeta Jaime Sabines, y muy cercano a mi generación, aunque aprendí mucho de él porque él se anticipó mucho a hacer poemas originales a mí mismo, que efectivamente la lengua coloquial, hablando de Rubén Bonifaz Nuño y del uso de la lengua mexicana, era absolutamente irrenunciable, pero que era un peligro mortal, que había que utilizar la lengua coloquial como un instrumento, no como un vicio, claro, no como una forma absolutamente simple y sencilla de redactar. La lengua coloquial es un elemento, porque si usáramos solamente la lengua coloquial nos volveríamos simplemente folclore y desatenderíamos toda la tradición de la lengua española, por ejemplo. Cuando pensaba en que un poeta puede quedar atrapado en las palabras, pensaba en el poeticismo, esta corriente que tú... una corriente frustrada, como exactamente, yo le llamé. Una corriente frustrada. No, es que además estaba yo leyendo, bueno, algunos poemas de Cada cosa es Babel, y yo sentía como que había algo que se quería romper. Había un bordo que se quería... desmoronar para dejar pasar el mar, y eso va ocurriendo. Y yo te digo sinceramente, de todos la obra tuya que conozco, para mí Casa Mayor es el mejor de tus libros. Quizá escribas muchos mejores poemas, pero en su conjunto me parece extraordinario por una cosa, porque hay una libertad que uno siente, te arrastra, vas corriendo, vas caminando, llevas exactamente el pulso del poema. Si usted quiere leer todo esto, déjeme decirle que lo puede encontrar en Nueva Memoria del Tigre. Son las obras reunidas escritas por Eduardo de 49 a 91. Nada más que se va a hacer una reedición, va a salir en unas cuantas semanas, espero que así sea. Meses, yo creo. No, Eduardo, no. En el Fondo de Cultura Económica también salió esto, y por cierto, muy bonita edición. Preciosa, con la voz del autor. Si a usted le encanta la voz de Eduardo, pues aquí está el disco, es de voz viva, ¿verdad? Precioso, de la universidad. Aquí lo tiene y es bonito. Por cierto, Eduardo, ¿qué es para un poeta oírse, externar lo que escribió en silencio? Para mí es mucho mejor leer a otros poetas que leerme a mí mismo. Tengo fama de buen lector, pero lo he hecho mejor leyendo textos de Octavio Paz, de Sabines o de Góngora o de otros poetas que los propios míos, porque los míos los corrijo tanto y me los sé de tal manera de memoria que me cuesta trabajo leerlos.
Se han hecho varios discos con mis lecturas y no soy especialmente muy partidario de mis lecturas. Bueno, Evtushenko puso de moda los grandes conciertos de poesía, las grandes lecturas, las lecturas masivas. Pero Evtushenko declamaba. Estuvimos con él en alguna reunión en México y yo soy más partidario, como tú misma lo decías, de leer, del decir. Hay que ser, como dicen los buenos cantantes, dicitore, no declamador. La declamación es una cosa del siglo XIX. Sí, es del siglo XIX, pero no podemos darle la espalda a esa figura maravillosa, el declamador que nunca falta en ciertas sociedades, entre ciertas comunidades, que de pronto toma en una reunión, agarra un libro, a lo mejor el declamador sin maestro, y te declama pues, maravillosamente un Cleopatra poema. de Díaz Mirón, y de pronto te quedas maravillado porque alguien dice que qué bonito suena. Esto de la rima, ahora sí que esto de la rima, perdón por la expresión tan vulgar, tiene su chiste porque atrapa a la gente en un momento dado, ¿no? Es un poco como con la canción. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, leer de nuevo para el público, y lo hago frecuentemente por la radio, a grandes poetas que eran muy malos lectores. Pellicer era un lector espléndido, Sabines era un lector magnífico, Novo leía muy bien sus poemas, pero el grande Gorostiza leía espantablemente sus poemas. Pero es maravilloso. Entonces es muy importante rescatar, sí, es extraordinariamente interesante oír su voz, pero hay que rescatarlo alguna vez en una voz verdaderamente experta. Un documental bastante casero de factura, pero que se difundió mucho en México, existe por ahí, se llama Los paseos con Borges. Es un documental en el que el propio Borges escogió mi voz para leer sus textos, porque él era muy mal lector de sus textos. Porque tu voz veía lo que él no miraba. Él escogió esa voz y se burló un poco de mí porque me llamó la voz culta. Quería una voz culta mexicana que leyera los textos de su documental, porque verdaderamente el frenillo porteño de Borges impedía entender casi cualquier cosa. Hablando de muy buenos lectores, hay que decir que Juan José Arriola quizá fue uno de los mayores declamadores, mis maestros de por eso lectura, estaba pensando que fue su gran maestro de lectura, su gran amigo y además su compañero de ajedrez. Por supuesto, no, pero creo que el mejor disco que he grabado precisamente... Y publicó tu primer libro. No, el mejor disco que he grabado es el de los textos de Arriola en un diálogo con él, que fue uno de los últimos discos que grabó Juan José Arriola en los años 94 y 95. Él fue tu primer editor. Fue mi primer editor, por supuesto, y el primer editor de una gran cantidad de autores. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en el Centro de Escritores. Yo asistía como simple espectador descalificado a escuchar pues las maravillas de lecturas que hacían Rulfo, Arriola, Emilio Uranga, Ricardo Garibay, Rulfo era buen lector, su voz siempre era tan baja. Rulfo era un lector extraordinario porque leía como sus personajes. Leía para adentro. Leía con la voz de sus personajes. Tiene una dicción extraordinariamente vaga, diluida, a veces absolutamente inaudible, pero así hablaba la gente de Zapotlán y de Jalisco de sus personajes. Son obras absolutamente maestras las lecturas que ha hecho Rulfo de esos cuentos suyos, Diles que no me maten, y otros, Lubina, y otros muchos, pero era incapaz de leer como Juan José Arriola un texto magistral de López Velarde. Pero Juan José era actor. Juan José era un actor y un lector formidable, por supuesto. Y era una especie de mago. Un grande escritor tan grande como Rulfo, por cierto. Cosa que pocas veces se dice, pero eran exactamente igual de grandes como escritores. Rulfo tiene una celebridad extraordinaria, pero Arriola es un escritor de una perfección y de un genio absolutamente impresionante. ¿No sucedió un poco el hecho de que su personalidad tan arrolladora opacó al escritor? No, su obra va a sobrevivir de manera, pero clarísima, porque es magistral. No, Eduardo, pero me refería a lo que decías hace un momento. Decías, él es tan gran escritor como Rulfo. Rulfo era un tipo silencioso, distante. Corresponde muy bien a la idea que uno tiene de un escritor que escribe Pedro Páramo. Es su personalidad. Pero de pronto veías a Arriola con capa, con chambergo, en torneos de ajedrez. Sí, era un personaje espectacular, digámoslo así. Sí, pero en el fondo era bastante modesto. Alguna vez le dijo a uno de sus hijos, y nos lo dijo muchas veces a nosotros mismos, sus amigos y discípulos, hay escritores posibles y escritores imposibles.
por ejemplo, ahí me parece, es maravillosamente acertada, afortunada esta propuesta de Juan José Arreola. Un escritor posible es para mí Solá, digamos. Un escritor imposible es Dostoyevsky. ¿Por qué es posible? Porque se puede escribir con cierta técnica, disciplina y talento adecuado la obra de Solá. La de Dostoyevsky, no. Decía, bueno, te estoy diciendo el punto de vista de Arreola, y no daba el ejemplo de Solá, daba el ejemplo de otros. Pero era mejor el que daba sobre su propia generación, y a alguno de sus hijos se lo dijo en la última época. Rulfo era un escritor imposible. Yo soy un escritor posible. Sí, no es verdad. No. Los dos eran imposibles. Nadie ha escrito en todo el siglo XX cuentos de la perfección, de la agudeza, de la grandeza de los de Juan José Arreola. Sí, nada más que quien quiere imitar a Juan José Arreola se nota que lo está imitando. El que imita a Rulfo se convierte en algo terrible. Nadie puede escribir Diles que no me maten porque se convierte en escena del cine mexicano. Los dos son inimitables. Carlos Fuentes decía, para escribir como Rulfo hay que ser un hombre que es Rulfo, hay que ser el hombre que es Rulfo. También creo que para escribir como Arreola habría que ser el hombre que es Arreola. Que la vida tiene una sabiduría, me encanta la vida, el mundo real. Este es un estudio real, pasan cosas reales, estamos hablando de poesía y de pronto llega la mosca que a veces nos visita. Y esto me recuerda que para muchos escritores la presencia de los insectos es importante. Tú hablabas de los piojos, por ejemplo, en tus poemas. Dices, bueno, precisamente porque estoy comparándolo al tigre, que es una maravilla. Y que es una selva de piojos, él mismo, una selva. Eso es la vida, ¿no? Sí, claro, eso es. Nos vamos a un corte, regresamos volando, no hay que perder un minuto, sigan llamando y por supuesto agradecemos ya de antemano que lo vayan a hacer y que lo hayan hecho, por supuesto. Aquí está la respuesta para un poeta, uno de los mejores poetas del siglo XX y por supuesto del XXI, ¿no? Gracias de verdad por sus propuestas, por sus reflexiones y por el apoyo que nos dan, porque fíjese qué bonito, dice Juan Manuel Ramírez, muchas felicidades al invitado y espero que no sea la única vez que lo veamos conversando con Cristina Pacheco. Esto es importante, Eduardo, porque hay como una corriente de que todo tiene que ser muy pragmático, como que tienes que estar muy en la onda de la moda y de ciertas actitudes o cierta forma de comunicación y demás. Entonces, de pronto, en medio de ese clima, pues, encontrar la voz de un poeta siempre... Yo creo que la poesía siempre nos salva. No sé si estés de acuerdo conmigo. Yo creo que a los poetas nos pierde. A mí no me divierte ni me entusiasma. Eso no me preocupa. Ni me gratifica mucho la poesía, pero pone más bien grandes problemas. Recuérdalo bien, yo no tengo memoria para eso. Hay una cosa, un poema que dice, bueno, describe el esfuerzo del poeta por encontrar la palabra, la idea, se está destrozando en su escritorio y demás, y de pronto oye una voz femenina que dice, ya está el puchero, ya está el caldo, algo así, y el poeta vuelve a la realidad. Y qué bueno que el poeta sea un hombre con los pies en la tierra, tiene que tener los pies en la tierra. Pero claro que sí, quiero gritar, pero me sale espuma, dice Vallejo. Claro, eso es lo que le pasa al poeta muchas veces, tiene que escribir lo que le sucede cuando escribe. Pero el poeta en serio no disfruta de su poesía, más bien la sufre, la padece. ¿Tú crees que un pintor no sufre su cuadro? Por supuesto, igual que un músico. O sea, yo estoy de acuerdo con Coronel que dice, cuídate de la facilidad. Cuando algo te salga demasiado bien, me refiero a Rafael, que por cierto, ojalá que nos esté viendo y me encantaría que viniera a este programa. Él dice, cuando te salga muy rápido un texto... Hay que desconfiar. Desconfía. Claro. Hay un grado de dificultad que tienes que vencer siempre. Por supuesto. ¿Ese grado de dificultad está en los géneros literarios, en los géneros dentro de la poesía? Por supuesto que sí, está en los géneros artísticos. Dejarse aplaudir y continuar con una línea que es por un determinado conjunto estimado, es la perdición para el poeta. El poeta no puede quedarse en un sitio.
El poeta tiene que reflexionar o detener el lápiz o la pluma o la máquina de escribir y dejar de escribir. El aspecto artesanal de la poesía. Yo creo que todos los géneros, espero que no sea así, pero bueno, todos los géneros se pueden escribir en computadora muy rapidito, pero yo creo que la poesía no. También, pero escribes eso es lo en de computadora. Menos. Lo importante, muy pocas veces poesía, pero no importa. A mí me parece que lo importante de un artista no es la cámara cinematográfica o la computadora, el lápiz o la pluma, sino el quién está detrás de la computadora, quién está detrás de la pluma. Sí, pero cualquier instrumento es adecuado. Pero claro, yo pertenezco a una generación de la pluma fuente, del lápiz. Soy verdaderamente el amarillo que está lleno de palabras. Un advenedizo y un intruso en el mundo de la computación. Bueno, pero no en el mundo de tu poesía. Yo sé que ya casi estamos por terminar el programa, cosa que lamento, y quisiera aprovechar 2 o 3 minutos para que usted vuelva a escuchar a quien es uno de sus poetas predilectos, porque hay varias llamadas en ese sentido, del Tigre en la Casa. Esto, que es realmente... El poema 4, que es uno de los que más se ha traducido, leído por mí mismo y grabado. El poema 4 del libro El Tigre en la Casa, un libro viejo de 1970. Que tanto y tanto amor se pudra, oh dioses. Que se pierda tanto increíble amor. Que nada quede, amigos, de esos mares de amor, de estas verduras pobres de las eras que las vacas devoran, lamiendo el otro lado del césped, lanzando a nuestros pastos las manadas de hidras y langostas de sus lenguas calientes. Como si el verde pasto celestial, el mismo océano salado como arenque, hirvieran. Que tanto y tanto amor y tanto vuelo entre unos cuerpos, al abordaje apenas de su lecho, se desplome. Que una sola munición de estaño luminoso, una bala pequeña, un perdigón inocuo para un pato, derrumbe al mismo tiempo todas las bandadas y desgarre el cielo con sus plumas. Que el oro mismo estalle sin motivo, que un amor capaz de convertir al sapo en rosa se destroce, que tanto y tanto una vez más y tanto, tanto imposible amor inexpresable nos vuelva tontos, monos sin sentido, que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra. Es esto, dioses, poderosos amigos, perros, niños, animales domésticos, señores, lo que duele. Gracias, Eduardo. Gracias por estar aquí. Gracias por hacernos entender, sentir tu poesía. Y yo creo que es el momento de que usted siga llamando. Es importante, nos quedan unos cuantos minutos, pero creo que hay que establecer un diálogo constante con el escritor. Por cierto, Eduardo, estábamos hablando de los escritores de otro tiempo, de épocas anteriores. ¿Cómo ha cambiado la presencia, el lugar del poeta dentro de la sociedad? No es un bestseller, no se vende mucho, pero en un momento dado puede congregar a enorme número de personas. ¿O será que a esas personas no les interesa su obra, más bien les interesa esa persona? Con bastante frecuencia ocurre eso. He estado en multitudinarias presencias, por ejemplo, de Octavio Paz en Chicago, pero dudo mucho de que el 90% de las personas que asistían a ver al célebre poeta lo hubieran leído y sobre todo entendido. La presencia física, personal, la personalidad del escritor es a veces abrumadora para los grandes públicos, sí, pero es un elemento para impulsar también a los grandes públicos y también a las grandes minorías a leer la poesía. ¿Quién ha fraguado esa nueva imagen del escritor? ¿Los editores o el propio escritor? Yo creo ¿O que los medios? El proceso de la cultura. Se lee mucho más de lo que se supone. Escritores no tan importantes como lo soy yo mismo venden varias decenas de miles de ejemplares en pocos años. Se han agotado todos mis libros, por ejemplo, y desde luego se agotan, pero por cientos de miles de libros, los de Neruda y los de Octavio Paz y los de Vallejo y los de otros poetas del pasado y del presente. Se lee mucho más poesía de lo que se supone, y la poesía es un instrumento muy penetrante. El primer poema que leíste, el primer poema que recuerdas. El primer poema
que recuerdo, pues es posiblemente uno de Darío que me sabía de memoria. ¿Cuál es? Los motivos del lobo, claro. que recitaba en las sesiones escolares. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal. Todavía me lo sé de memoria completo, pero me sé de memoria muchos otros, por supuesto. ¿Eras buen declamador? ¿Te hacían en la escuela aparecer? Desde niño era buen declamador y cantante. Fui cantante desde los 12 años de edad. ¿Cuál fue el género? El género que me arrastró fue la poesía, pero me hubiera gustado más ser cantante. No, pero el género dentro de la música. Bueno, dentro de la música lo que hubiera querido es ser cantante de ópera y liderista. Y lo fui ocasionalmente, pero no seguí con esa carrera Pero, porque ejemplo, requiere una disciplina muy sólida. ¿Cómo y sonaba mucho más tu música voz que la cantando ópera? Pues bien, porque tanto mi hermano Enrique como yo que estudiamos música teníamos voces muy poderosas. ¿Llegaste a cantar algo así como para imaginarnos así como? Pero por supuesto a ver, que ¿cómo canté sería? Muchísimas veces. Unas notitas, a ver. Con arreola canté muchísimas veces las célebres arias de las canciones de Ibert y Chaliapin. A ver. No estoy en condiciones de cantar. Ne pleure pas, Sancho, ne pleure pas, Mombo. Ton maître n'est pas mort, il n'est pas loin de toi. Il vit dans une île rose, et tout est pire, es un mensonge. Aprendí muchas áreas, naturalmente. Él vive dentro de una rosa. Yo creo que cada vez las tenemos aquí, cada vez que veamos una rosa vamos a recordar esta sesión que es un encuentro con las palabras, con la emoción, con la vida, con la trayectoria de un escritor, de un hombre de letras, pero sobre todo, un poeta, un gran poeta. ¿Qué importa si le decimos el más grande o el más importante? Yo creo que eso no cuenta. Lo que cuenta es lo que está en estas páginas, lo que siempre vamos a guardar en la memoria. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Cristina. En este país de grandes poetas, que te digan poeta ya es un elogio. Muchas gracias por estar aquí y a ustedes gracias por acompañarnos. Recuerde que el próximo viernes, por supuesto, a las 8 en punto vamos a seguir conversando aquí en Canal 11. Hasta entonces.